Recuerdo que hace algún tiempo me encontré con alguien que me dijo, Fernie, ¿cómo hago para avanzar en medio de este problema, en medio de esta tormenta? Recuerdo que le di algunos consejos, pero esa pregunta dio pie para que reflexionara acerca de qué es lo que debemos hacer, cuáles deben de ser los parámetros cuando estemos pasando por una tormenta. Y hoy yo te quiero dar algunos consejos que de entrada te digo, a mí me han servido porque como cualquier ser humano también he pasado por tormentas y me han ayudado muchísimo a seguir adelante. Y después de esa persona, a lo largo de los años, siempre me he encontrado con alguien que me dice, eh, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para seguir con esa circunstancia? Está pasando por una tormenta que afecta a su vida, una crisis que afecta a su vida. Reflexionando en esto, me encontré que, claro, hay varios tipos de tormentas. Podemos estar enfrentando tormentas en el área física que tienen que ver con la salud. Podemos estar enfrentando tormentas a nivel familiar, una crisis familiar, una crisis de pareja, una crisis si tienes hijos. Puedes estar experimentando tormentas, sobre todo en este tiempo, está pasando mucho tormentas en el área de la salud, en la mente y en el corazón, muchos problemas de depresión, muchos problemas de ansiedad, pero también a nivel espiritual también puedes estar enfrentando tormentas. Cuando uno piensa en las tormentas, podríamos decir que las tormentas se dividen en dos grandes grupos. Las tormentas públicas, y las tormentas públicas pues son esas tormentas que se ven, que son evidentes. Por ejemplo, una tormenta financiera donde todo se viene abajo, pues se ve porque se pierden bienes, porque se pierde el poder adquisitivo, porque se pierde dinero, muchísimo dinero. Una tormenta matrimonial, porque es evidente, se ve la separación, se nota ya el proceso de distancia y luego tristemente el divorcio. Una tormenta de una adicción, por ejemplo, a algún tipo de droga, pues inmediatamente vemos cómo esa persona que antes lucía radiante, que se veía muy bien físicamente, empezamos a ver su deterioro. Esas son las tormentas, diríamos, las visibles, pero hay otro tipo de tormentas, que son las tormentas invisibles. Y yo creería que son las más difíciles porque primero no son fácilmente detectables. Por ejemplo, la tormenta de la depresión. Alguien está pasando por momentos de depresión y muchas veces le vemos bien, le vemos reír, le vemos aparentemente desarrollar su vida normal, pero cuando llega en las horas de la noche o en las mañanas, está pasando por un momento de crisis. Solo nos damos cuenta cuando de la depresión pasa a un colapso donde tiene que ser recluido en una clínica o algo que nadie quiere como es un suicidio. Entonces hay tormentas que son visibles, pero hay tormentas que son invisibles. Insisto, la depresión, la ansiedad, hábitos ocultos, pecados ocultos que sabemos que están mal. Nadie se ha dado cuenta, pero tú sabes que lo estás cometiendo. Ahora, ¿qué hacer? Porque el punto de este video quiero ser muy puntual. ¿Qué hacer cuando avanzamos en medio de la tormenta, cuando estamos bajo la tormenta y sobre todo cuando la tormenta no pasa? Y me he dado cuenta que a veces el problema a veces en sí no es la tormenta o el problema como tal, sino el problema es la duración de la tormenta. Cuando alguien dice, es que no llevo esto un día, llevo esto una semana, es que no llevo una semana, llevo un mes, es que no llevo un mes, llevo dos, llevo tres, llevo cuatro, llevo 5 meses. Entonces la prolongación de la crisis, la prolongación de la tormenta, creo que es lo que genera un desgaste en nuestra vida y sobre todo nos empieza a hacer que dudemos de nosotros mismos y si tú eres una persona creyente en Dios, empiezas a dudar de Dios. Pero sabes una cosa, me encanta porque cuando yo voy a la Biblia, para mí ha sido durante alrededor de 30 años, mi base, mi fundamento, me encuentro que en la Biblia también hay personas que pasaron por tormentas. Sé que la psicología dice una cosa, sé que el desarrollo personal dice una cosa, pero yo
quiero contarte también qué es lo que dice la Biblia acerca de cómo pasar tormentas y espero que te sirva de algo. Y primero, pues quiero recordar la vida de un hombre que pasó por muchísimas tormentas. Uno de los hombres que pasó por muchas tormentas fue un hombre llamado Pablo, el famoso apóstol Pablo. Pablo pasó por muchísimas tormentas. Si tú vas al libro de Corintios, pues te vas a encontrar en 2 de Corintios 4 cómo él narra sus diferentes problemas, sus diferentes dificultades. Y más adelante, en el capítulo 11, del 24 en adelante, me encantaría que al final lo leas después de este video, él dice cómo él ha pasado por naufragios, ha pasado por castigos, ha pasado por azotes, ha pasado por, dice, por peligro de espada, por peligro de enemigo, por peligro de falsos hermanos, o sea, personas que al final lo terminaron traicionando a él. Y me preguntaba y decía, ¿cómo fue que hizo este hombre para pasar por medio de esta tormenta y mantenerse en ella? Porque muchas pues duraron muchísimo tiempo. Y quiero decirte que el primer consejo que te quiero dar si quieres avanzar en medio de la tormenta es poder preguntarte a ti mismo, ¿qué es lo que esta tormenta me quiere enseñar? ¿Qué es lo que esta tormenta me quiere enseñar? Pablo dijo, esta tribulación que estamos pasando es temporal, es leve. Pablo también dijo, eh, aunque nuestro hombre exterior se desgasta, el interior se está renovando. Y cuando pensaba en eso decía tremendo, porque así es. La tormenta, si bien es cierto, deja unas huellas en nuestra vida, nos marcan a nosotros, no, difícilmente volvemos a ser las mismas personas. Creo que la tormenta, una de las cosas que hace, si lo aprendemos a ver del otro lado, es que definitivamente hace algo en nuestra alma y en nuestro corazón. Y creo que allí donde está un primer paso, ¿qué podemos hacer si queremos aprender a avanzar? Si quieres aprender a avanzar en medio de la tormenta, eh, tienes que preguntarte, hacer un alto y decir, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué no estoy viendo? En qué estoy mejorando, en qué estoy creciendo, cómo puedo mejorar esto. Sé que esto lo hemos escuchado muchas veces, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es cuando tú lo estás viviendo. Así que punto número uno, pregúntate en este momento si estás pasando por una tormenta, pregúntate qué te quiere enseñar Dios. Saca un tiempo en medio de la queja, en medio de la angustia, que sé que puede ser muy duro, y pregúntate, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprender de esta tormenta? Y otra de las cosas que considero yo que podemos aprender de las tormentas es que las tormentas también revelan quiénes somos nosotros. En ese sentido, las tormentas también llegan para transformarnos. Es duro, no es el método que creo que a la mayoría de nosotros nos gusta, pero creo que muchas veces es el método que Dios permite en nuestra vida para cambiarnos. Yo me he encontrado con personas que dicen, ¿sabes una cosa, Ferney? Desde que pasé por esto, aprendí esto y hoy soy esto. Desde que pasé por esto, reflexioné sobre esto y hoy soy esto. Hay personas que, por ejemplo, han pasado por un dolor muy físico, como es un abuso, pero luego de eso fundan fundaciones para personas que han sido abusadas. Hay personas que han pasado, por ejemplo, por tener un hijo con carencias y debilidades, y de eso que llaman enfermedades huérfanas, que quiere decir que no tienen doliente, y hasta han perdido sus hijos, pero luego dice, ¿sabes una cosa? Después de eso, decidí ayudar a otras personas que estaban pasando por lo mismo. Esa tormenta lo que hizo fue transformarlos, cambiarlos. Entonces hay tormentas, el segundo punto que quiero que entiendas es que hay tormentas que llegan a tu vida para transformarte. Y eso ha unido al punto número 3 que he aprendido acerca de las tormentas, y es que hay tormentas que son necesarias en tu vida. ¿Cómo así? Me vas a decir, pero yo te quiero decir que sí. Hay cosas que son necesarias, hay circunstancias que nosotros tenemos que vivir, tenemos que pasar. Los que tenemos hijos sabemos que hay cosas que los hijos necesitan vivir. Yo me he dado cuenta, tengo una hija ya de 17 años, ya va.
a su edad adulta, ya va a cumplir 18 años, y hay cosas que yo le he querido evitar a ella, pero me he dado cuenta que hay cosas que es necesario que ella las viva y que las interiorice fruto de su propia vivencia. Creo que a veces los papás, en ánimo de caer en sobreprotección, que, a ver, queremos ir como por el camino, como quitándole todos los obstáculos a los hijos y que ellos tengan un camino limpio. Y creo que no está mal quererles ayudar en el camino a que ellos nos enfrenten ciertas cosas, pero sabes una cosa que he aprendido yo, hay cosas que he entendido que mi hija necesita vivir, necesita pasar, que la mejor enseñanza que ella va a tener es precisamente esa situación difícil y que yo como papá no se la voy a poder evitar y que tal vez va a ser necesaria. Entonces, el elemento de las tormentas son esos. Hay tormentas que son necesarias. La pregunta es, ¿será que eso que está pasando tal vez es necesario en tu vida? No, no soy yo quien lo diga. Tal vez tú eres el que tiene que hacer un alto y decir, si yo tenía, por ejemplo, un apego y esta circunstancia pasó para que yo me desprendiera de eso. Hay tormentas que llegan entonces a nuestra vida porque son necesarias, es una necesidad que tenemos que pasar por ahí y obviamente pues no es fácil. Entonces, ¿cómo avanzar bajo la tormenta? Entender que hay algunas cosas que son necesarias y que te van a ayudar a seguir adelante. ¿Cómo avanzar en medio de una tormenta? Y aquí quiero volver a lo que el apóstol Pablo decía, me encanta un verso en Filipenses 4:13 cuando él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creo que al final eso es como la conclusión de esto. Y es entender que la única manera como Pablo nos enseña la distancia, hoy creo que si hoy pudiéramos hablar con Pablo, creo que ese sería su consejo final. Nos diría, saben una cosa, pasé por esto, por esto, por esto, por esto, pero mi fortaleza, mi fe se mantuvo firme. Y es mi invitación que te quiero regalar hoy. La única manera, el único seguro para mantenerse firme en medio de la tormenta, para tener resiliencia en medio de la tormenta, porque es importante reconocer que estamos en un mundo caído, que estamos en un mundo donde no es un paraíso, que estamos en un mundo donde puedes salir de tu casa, de tu apartamento y te pueden robar, te pueden atracar, alguien te puede hacer daño. No estamos exentos de que nos pasen cosas difíciles, circunstancias adversas, pero creo que el reto es para todos y cada uno de nosotros, es cómo vamos a reaccionar a ello. Y Dios nos enseña, la vida de Pablo nos enseña que podemos elegir cómo vamos a reaccionar y eso es con lo que yo quiero cerrar esta reflexión acerca de cómo avanzar en medio de la tormenta. Elige la última decisión frente a cómo reaccionar, la tienes tú. Recuerdo en este momento la historia de Víctor Frank, aquel hombre que escribió acerca del holocausto y sobre todo de qué experimentaban los prisioneros cuando estuvieron bajo el nazismo y como muchos estando en esos guetos, estando en esos campos de concentración, eh, se rendían, tiraban la toalla. Y él pudo decir, una de las cosas que a mí me mantuvo firme es que yo tomé una decisión de tener esperanza, de creer que un día íbamos a ser liberados. Y él escribe el famoso libro El hombre en búsqueda de sentido. Y es que cuando hay un sentido, tenemos esperanza para seguir adelante. Quiero decirte entonces, que al final de todo las tormentas, y esa es la buena noticia, las tormentas no vienen para quedarse, las tormentas van a pasar. Y la tormenta que cualquiera que sea que estés pasando, yo sé que la vas a pasar. Si estás aquí, si entraste para este video y reflexionar, yo quiero decirte eso, vas a pasar, tranquilo, tranquila, vas a pasar esa tormenta, te lo repito, vas a pasar esa tormenta y vas a salir adelante y estoy convencido que eso ha llegado a tu vida para transformarte. Si estás hasta aquí, si llegas hasta aquí, quiero darte las gracias, quiero invitarte a que si no te has suscrito, por favor, te suscribas a mi canal, Un Nuevo Tú. Recuerda que esto no es religión, eso es un nuevo tú.